Bienvenidos a Museo del Ocio. Yo soy Ángel Conto, ya estamos en vivo a través de Bull Terrier FM. Así comienza este Museo del Ocio el día de hoy con una canción de Alaska y Dinarama, con Ana Curra, Quiero ser Santa. Y sirve de fondo para iniciar este Museo del Ocio en el que vamos a tener dos invitados que nos van a hablar acerca de proyectos teatrales que están en este momento en cartelera, pero también vamos a hablar un poco de cómo es eso de hacer teatro, cómo se hace el teatro en México. Y me da mucho gusto para ello recibir primero en este estudio de Bull Terrier FM al músico, actor y director Alberto Santiago, que nos visita esta tarde y que nos va a contar sobre esto y sobre muchas cosas. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Hola, hola. Bien, todo bien aquí, emocionado a ver qué podemos compartir con todos. Muy bien, pues yo creo que hay mucho que compartir, porque siempre estás haciendo un montón de proyectos, eres muy movido. ¿Hay que ser muy movido en el teatro? Pues más bien creo que en la vida, ¿no? O sea, muchas vida. veces tenemos como el estigma de que el teatro es muy difícil, hay que hacerlo. Yo creo que sí, como todo, pero a lo mejor no cargar siempre esto que estamos pensando, ¿no? Y como que se hace pesado. Hay que moverse, hay que hacerlo, hay que buscarle, pero hay que encontrar la parte divertida para que no se haga pesado, ¿no? Siempre, creo yo. Así es. Oye, y justamente en no cargar con lo que se hace y más bien irse dejando llevar, es que ya llevas un buen rato produciendo tus propios espectáculos. Sé que desde el año 2015 fundaste tu compañía que se llama Arte Guerrero, pero cuéntanos cómo nace Arte Guerrero, cuáles esos primeros pasos en la historia de la compañía. Pues como dices, en 2015 nace Arte Guerrero y nace por la necesidad de trabajar un teatro que tuviera más referentes de las personas que yo conocía, de donde yo venía, digamos que es el barrio, digamos. Entonces, cuando yo tengo el privilegio y la fortuna de llegar al teatro, conozco muchísimas cosas que empiezo a descubrir, pero noto que a lo mejor los referentes no están tan conectados con los míos, con mi gente, con el público que a mí me interesa mucho. Entonces, es tomar todo lo que yo estaba aprendiendo. Me encanta Shakespeare, fue una de las cosas que más descubrí, que de verdad no dejo de aprender. Y yo quise utilizar los referentes de mi comunidad y contarles y narrarles, ¿no?, las historias y tratar de dialogar sobre lo que nos quiere platicar Shakespeare y otras obras. El primer montaje que hice fue Romeo y Julieta, que lo hicimos con música mariachi y música mexicana, José Alfredo Jiménez, ¿no? Fui con mis papás, ¿no? Ellos eran mi referente para hacer teatro. Dije, si a mis papás no les gusta, no me importa, ¿no? Entonces, tengo que ir con ellos. Me senté con ellos, platiqué con ellos, la historia de ellos, sus referentes, sus películas, su música. Y aparte, a nivel personal, imagínate lo que aprendí, ¿no? O sea, la cercanía con mis papás. De ahí detonó otra cosa. Entonces, ese montaje, Romeo y Julieta, funcionó muy bien, ¿no? Era musical, como yo soy muy musical, Shakespeare. Y luego, ¿qué crees? Que funcionó tan bien que nos regaló como 5 giras a Egipto, ¿no? Wow. Les encantó por allá la música mexicana. Era con títeres también. Entonces, fuimos a dar una función a la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Allá, y les fascinó tanto que nos encargaron otra obra, ahora otro Shakespeare, otro Hamlet, para crear este vínculo México-Egipto. Y ahí Arte Guerrero, ya con Romeo y Julieta, que era Ramiro y Julieta, y un Hamlet en son jarocho y canto cardenche, es como inicia ya este viaje y esta conceptualización de lo que hacemos, ¿no? Esta mezcla de México, música y Shakespeare, ¿no? Este concepto que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo ves? Qué divertido, ¿no? Me encanta porque, actualmente estás en un montaje de una obra que se llama Concierto para Otelo, que justamente completa esta trilogía de obras de Shakespeare que a través de la música justamente buscan acercar a las audiencias, pero creo que lo que decías al inicio acerca de cuáles son los temas que atraviesan la producción artística de la compañía, pues también el tema de cómo se involucra con la comunidad o cómo volvemos a las comunidades para hablar a través del teatro de temas que pueden ser difíciles a veces de abordar, como es el caso de las violencias o de la violencia, en este caso, en el caso de Concierto para Otelo, bueno, que atraviesa el tema de la violencia de género. Sí. ¿Cómo fue que empezaste a construir justamente la posibilidad de que esos temas atravesaran y que usaras a Shakespeare con la música para hablar de ello?
Sí, fíjate que yo pienso como eje que el arte es la herramienta, ¿no? O sea, nunca he trabajado o nunca hemos trabajado un proyecto pensando que ese es el fin, sino ese es el medio para algo más. Romeo y Julieta tenía otro fin, no solamente montar la obra, y funcionó. Hamlet tenía otro fin. Entonces también Concierto para Otelo, sí, como bien dices, termina esta trilogía que queríamos hacer shakespeariana con música. En este caso es blues, un poquito más rockera, porque nos gustan, tenemos la intención de llegar a la audiencia joven, digamos, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que el arte es una herramienta, siempre hemos ocupado esto para poder platicarlo. Y fíjate que inicia desde algo personal que traemos todos, ¿no? Cuando tú estás solo en tu cuarto, y claro, en pandemia, ¿no? Que ya viene todo, estás encerrado en tu cuarto, no puedes salir. Y entonces con ese stop que haces en la vida, con ese alto total, tienes que entrar en tu cabeza y empezar a cuestionarte dónde estás. Y muchas de las preguntas que a mí me surgieron es hacerme responsable de mi realidad, y yo me encontraba ciertamente muy frustrado, ¿no? Ciertamente muy solo, y creo que tenía que ver con este sistema de competencias, con este aprendizaje que yo tuve de este rol de ser hombre, ¿no? Y ya tenía mucho esta investigación hasta que llegué a un concepto de una antropóloga feminista que se llama Rita Segato, que me transformó y que me conceptualizó todo lo que llevaba buscando años, ¿no? Que es el mandato de masculinidad. Entonces, Otelo, toda la machincuepa de blues, de rock, de pelea en el escenario, de lo que tú quieras, es con el único fin de que nos sentemos a hablar del mandato de masculinidad y que empecemos a resignificar y preguntarnos qué es ser hombre, ¿no? Y el mandato sí nos habla de esta programación, esta educación que venimos desde niños, desde el hombre no llora, ¿no? Tampoco es hacer una apología del machismo, eso es muy importante, y por eso quiero mencionar a Cardo Vela, que es parte del equipo, es el iluminador y diseñador de vestuario, pero más que la técnica que él ofrece, él siempre ha traído un contrapunto a estos temas que maneja mucho Arte Guerrero, de no hacer una apología del machismo y que el tratamiento lo demos desde otro lugar. Entonces, bajo este concepto del mandato de masculinidad es que estamos desarrollando toda la obra con intenciones de llegar al público joven y de verdad hacer unas mesas de diálogo donde empecemos a preguntarnos qué onda, qué es ser hombre y qué podemos cambiar. Y como ya para cerrar esto, mucha de la violencia que vivimos, viene de masculinidades vulneradas. Ese es como un punto clave que tenemos que checar ahí. Y ahí está el caldo de cultivo de muchas tragedias que estamos viviendo, ¿no? De acuerdo, pues qué necesario hablar justamente de las masculinidades, de buscar cómo las deconstruimos, que a veces cuando usamos esta palabra como que decimos, uy, no sé si estoy listo, no sé si es para mí, no sé si es demasiado, ¿quién sabe qué es eso de deconstruirse? Y qué bueno que sea a través del teatro, que sin necesidad de hablarlo en esos términos, sino justamente entrándole al lenguaje de lo que se vive en escena y de cómo eso se relaciona con el barrio, como ya decías, como en lo que las personas jóvenes hacen en su día a día, pues es necesario y qué bueno que se haga. Me gustaría preguntarte, ¿qué viene ahorita para Concierto para Otelo? Justamente, sé que se acaba de cerrar una gira importante que viene a partir del mes de julio y que van a estar en varios espacios que van a tener la oportunidad justamente de estar muy cerca de las audiencias. Sí, así es. Tenemos la fortuna de estar en varios foros, ¿no? Arrancamos el 4 de julio. Perdón, fíjate, vamos a estar en El Vicio, vamos a estar en el Huerto Roma Verde y en el Foro Shakespeare, como parte de la red de espacios independientes y organizados de la Ciudad de México. Vamos a estar ahí, voy una por una de las fechas, ¿no? Si quieres, mira. El Vicio, vamos a estar los jueves 4, 11, 18 y 25 de julio a las 8 p.m. en El Vicio. En el Huerto Roma Verde vamos a estar los viernes 2, 9, 16 y 23 a las 8, ¿no? En agosto. Y en el Foro Shakespeare estamos el 21 y 28 de septiembre y el 5 y el 12 de octubre, sábados a la 1 de la tarde. También vamos a estar participando en el Festival Internacional de la Ciudad de México, que va a ser del 20 al 28 de julio. Ahí vamos a ver lo de las fechas. Y la telonería, vamos a estar el jueves 29, viernes 30, sábado 31 de agosto a las 8 p.m. Como ves, es una buena oportunidad para hacer funciones, presentaciones y buscar este diálogo con la gente, ¿no? ¿Y cómo ha sido el diálogo hasta ahora? Sé que tuvieron una primera temporada con funciones en el Centro Cultural
El Hormiguero, El Hormiguero. y que están justamente planeando también llegar a escuelas, a espacios donde justamente los jóvenes puedan entrarle a la obra, pero hasta ahora, ¿qué te comentan quienes han ido a verla? Pues pasa algo muy interesante que a mí me gusta mucho. Fíjate, yo digo que cuando alguien sale de la obra y habla de la actuación o de la iluminación o de la dirección, no sirvió la obra. No funcionó. No funcionó. Porque entonces el mensaje ya no pasó. Entonces, cuando acaban los proyectos que hacemos nosotros, ojalá nadie nos diga nada de la obra y hablemos del tema. Entonces, hace tiempo, antes de Otelo, hicimos una práctica con un texto de Chekhov que se llama El oso. El oso. ¿No? Está en la página de arteguerrero.com. Ahí está ese video. Y ese video nos encantaba porque cuando terminaba, se armaba el debate, ¿no? Sobre el tema que estábamos hablando. Y nadie nos decía nada de iluminación, qué buena la actuación, ese rollo. Entonces, a mí como que me da un... Cuando termina la función y empezamos a aplaudir la técnica, el medio, lo que estamos ocupando para decir. Entonces, cuando eso pasa es que no funcionó. Y lo que me gusta de Otelo, claro, ya luego te dice, ¿no? O sea, por supuesto, que van los actores o la gente que se dedica a esto y te platica. Pero la gente que no es de teatro, cuando termina, van a hablar de eso. O sea, cuando fui a mi casa con mis familiares, ¿no? Una fiesta que fueron a ver la obra, siempre me dicen, ay, Betito, y esto, la iluminación. En este caso me dijeron, órale, sí es cierto. ¿Qué está pasando? Si yo vi esto con mi sobrino, no manches. Entonces comenzamos a platicar y mi familia empezamos, la cena se tornó, ya no en teatro y en ese rollo, sino se tornó en machismo. Y mi papá estaba ahí al lado y entonces comenzó a funcionar la cosa. Entonces eso, para mí eso es, cuando no me platican de la obra, no me hablan de que si actuamos, de que si la hacemos, nada de eso a mí me importa, porque es lo que estamos utilizando para algo más importante, que es el tema. Entonces yo estoy muy contento porque termina la obra. Y como dice Cardo, la literalidad de la obra es maravillosa porque el tema está así, punzando. O sea, vamos a hablar de esto desde que empezó la obra. Y y al final terminamos debatiendo sobre eso. Y todo mundo le entra y se siente bien bonito. Qué bonito. Pues yo también siento muy bonito de que nos digas esto y nos lo digas así. Porque justamente por eso, a lo largo ya de algunos años que he visto el trabajo de Alberto Santiago, es que siempre salgo justamente con esta sensación de que hay algo ahí mucho más profundo, más allá de lo que estoy viendo realmente, y es esa toda esa curiosidad o esas dudas o esa... ese movimiento de creencias que pasan por mi cabeza cuando digo... Tal vez no todo lo que pienso es tal cual, ¿no? Oh, maravilloso, maravilloso. Y que vayas al teatro a que algo te genere eso, pues ese es el poder transformador del teatro y está maravilloso. Gracias, Alberto. Me gustaría ahora que nos cuentes de lo que estás presentando también ahorita. O sea, se viene esta temporada maravillosa de concierto Otelo. para Otelo, pero ahorita estás en el Teatro Varsovia con una obra fuerte, con temas que también es necesario visibilizar. Cuéntanos de qué va esta puesta en escena que se llama La inundación en la siembra. Así es. Y hasta cuándo va a estar, porque quedan pocas funciones. Pues quedan 2 funciones ahí en el Varsovia, este jueves y sábado. Y mira, es un proyecto muy interesante, de los que más me han atravesado. Vamos a tocar otra vez el tema, el barrio, ¿no? Esta obra nace de un libro que escribe Pablo Hoyos, que se llama El Delta de los Privados, ontología crítica del poder punitivo mexicano. Y va sobre una familia que al papá lo agarró la policía y lo encerró 10 años, ¿no? Siendo él inocente. Entonces, el libro no solamente nos habla del papá en la cárcel, que ya te imaginarás que es el tema, sino la familia. Cómo atraviesa desde lo económico, desde los 2 hijos que tenían 6 y 10 años que se quedaron sin papá, ¿no? O sea, durísimo, durísimo. Entonces, el proyecto tiene... Eso fue hace 5 años y funcionó tanto que ahora la necesidad fue hacer una obra de teatro. Y tuve el privilegio de ser invitado como actor. O sea, viene de un trabajo de Pablo Hoyos con Judith Inda, que es una actriz de la CNT. Y vio Concierto para Otelo, Judith, mira. Okay. Ahí me conoció, o sea, allá en la escena, y me invitó a este proyecto. En este proyecto es maravilloso porque la familia está incluida. O sea, está el papá, la mamá, los 2 hermanos, la mamá lleva las redes, el hijo está haciendo música, yo soy su productor del disco, el papá nos ayuda en la escenografía. Y nosotros empezamos a hacer este laboratorio para llevar a escena la obra. Quedó muy bien, es muy fuerte, emocionalmente es durísima. O sea, quisimos jalarla un poco a la comedia para hacer unos contrapuntos, ¿no? Y llevar a otro lugar.
pero inevitablemente te lleva a lugares donde dices, ¿qué onda con nuestro sistema judicial? ¿Qué onda donde estamos en un país donde no tienes lana y ya valió, donde nos da terror llegar con un juez? O sea, está muy cañón. Y yo me acuerdo cuando yo recién llegué a la obra, yo les decía, esto para mí es muy importante, esta obra. Yo no conozco a la gente que está ahí, pero son mis tíos. Yo lo viví 3, 4 veces, no fue mi familia, pero mis tíos. Yo vi cómo pasó algo, se fueron al bote, se destruía la familia, se destruía la economía. O sea, atraviesa no nada más a la persona, se lleva muchísimas vidas todo el tiempo. Entonces, destapar un poquito eso, echarle una mirada resignificada, porque nunca le vamos a dar a lo que realmente pasó, nunca lo vamos a hacer, pero lo vamos a resignificar. Creo que es importante para que veamos que tenemos un problema encima, ¿no? Que tenemos algo que incluso ahorita, entiendo, podemos cambiar, podemos hacer algo por eso. Pero la obra va de eso y yo creo que es una obra que sí debería ver todo el sistema judicial, ¿no? Para enterarnos que esa historia, lo peor de esa historia es que es una de miles de historias, que es cotidiano eso, que es lo que pasa siempre, diario, que es un juego ahí, que también tiene que ver con el barrio, que también somos rudos, también nos entrenan para ser ruditos y entonces hay esta sinergia que nos mantiene en esta cosa. Entonces, una obra muy interesante, yo la agradezco muchísimo y creo que es una obra que se tiene que ver, que también se tiene que discutir. Y lo mejor, cuando termina la obra, nadie nos dice nada de las actuaciones, ni de la iluminación, ni nada. Entonces se siente bien feliz porque le entramos al tema. Y eso es cuando funcionan las cosas, ¿no? Y la obra está funcionando muy bien y espero que tengan chance de verla mañana jueves o el sábado. Pues a eso me refiero cuando digo que Alberto Santiago siempre está ahí insistiendo e involucrándose en proyectos que hablan de estas historias, que son las historias que tienen que ser contadas, porque cualquier día nos puede pasar a alguien muy cercano o porque le puede pasar a alguien muy lejano, pero no es posible que vivamos en un país donde la justicia solo sea para los que pueden comprarla, donde el sistema judicial represente a los que pueden comprar esa justicia. Eso. Teatro Varsovia. Jueves a las 7, jueves a las 8, sábado a las 7 en el Varsovia. En el Teatro Varsovia y en la Colonia Juárez, La inundación en la siembra. Y bueno, pues ya estamos llegando al final de este primer segmento con esta entrevista con Alberto Santiago, pero también hay que decir que haces mucha producción audiovisual, tienes tus propios proyectos, estás ahorita en cine también, tuviste recientemente una... también intervención en Ojitos de Huevo, esta serie de Netflix. El Killer Boy. Está ahorita en cine la película de Los Días Francos. Los Días Francos. Te podemos ver en varios lugares. Sí, ahorita ahí, pues sí, tío, está la película, participo ahí a veces en las plataformas haciendo personajes. Y también hago música. Voy a sacar próximamente mi primer disco de música para niños, yo creo que a finales de año, ¿no? Un poquito ahí hablar de alimentación, un poquito de educación, un poquillo de cosillas también. Que la música siempre ha sido el eje rector de toda mi existencia, ¿no? Leía por ahí una entrevista que te hicieron donde dijiste que eras rockero de bar. Totalmente, hermano, totalmente. Desde los 14 años hasta los 23 me dedicaba solo a eso y hasta que vi una obra de teatro, te lo juro así. Ajá. Yo tenía trenzas en la barba, pelos rojos, no, una cosa escandalosa. Pero vi una obra de teatro y dije, no, esto es otra cosa. Dejé todo. ¿Ahí fue cuando llegaste al CUT? Pues fue cuando me puse a estudiar 2 años, no tenía ni la prepa, estaba vagal. Me puse a estudiar, puse a trabajar, a hacer ejercicio, porque me enteré del CUT y 2 años después de ver esa obra de teatro era entrar al CUT. Y ya como dato adicional, si tengo tiempo, esa obra que vi es de Valdés Curi, Claudio Valdés Curi. Okay. ¿Dónde estaré esta noche? Me volvió loco, pasó el tiempo, entro a la escuela, al CUT, y cuando me recibo, me dan mi diploma, me marca Valdés Curi para ser el protagonista de su siguiente montaje, que fue La vida del sueño. O sea, fue así de... Esto era mío, ¿no? Ese era tu y lugar. es lo que yo quiero compartir. A mí el teatro me dio todo. Sé que no es para todos, ¿no? Pero me gustaría decir que aquí hay algo, ¿no? Que puede cambiarnos. Pues vamos a esperar este disco que está por nacer, que sé que tiene mucho la influencia de tu hija. Sé que ser padre también ha atravesado tu práctica artística y eso está muy padre. Todo, hermano, todo cambia, todo, es otra cosa. Muy bien, pues ahí está Alberto Santiago. ¿Cuál es tu ocio favorito?
Mi ocio favorito, es que no sé, pues es que no tengo, o sea, es la música, estar en mi computadora, siempre que termino una función me voy corriendo y ¿por qué te vas tan rápido? Mi computadora y mi guitarra, tengo que llegar ahí a mi cuevita. ¿Cómo te encuentran? ¿Estás en redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar más información sobre Arte Guerrero? Pues tengo la página arteguerrero.com. Ahí tengo en la página primera, está El Oso, que te comento. Está un cortometraje que hicimos, se llama Piñata. Ganó un premio ahí en el Smart Films a Mejor Guión. También está, pueden ver todo el trabajo que tenemos ahí audiovisual. También hay canciones nuestras. Y en redes, Arte Guerrero MX, ¿no? Tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Y para mí, o sea, conmigo, Alberto Santiago. Igual, Instagram y Facebook. Todo eso. Buenísimo. Pues muchas gracias, Alberto Santiago. Gracias por estar en Museo del Ocio. Seguimos en Museo del Ocio. Vamos a seguir platicando acerca de teatro y de teatro que impacta en lo social, que nos hace pensar en los problemas que vivimos al día a día en nuestro país, pero que también es teatro que nos hace divertirnos y sorprendernos. Vamos con un poco de música y regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos de regreso en Museo del Ocio a través de Voltaire FM. Acabamos de escuchar una canción que se llama Modelito, de Afrodita, que nos puso muy a gusto. Nos puso en el mood modelito, ¿no? En el mood perfecto para hablar de cabaret. Yeah. ¿Qué será el cabaret que espanta a mucha gente? Yo me acuerdo que alguna vez nos ofrecieron un proyecto en una chamba que tuve de jóvenes hace algunos años. Nos ofrecieron un taller de cabaret para hablar de sexualidad. Ay, Dios. Y una compañera de la oficina me dijo, ¿qué? ¿Cómo que les van a enseñar de cabaret a los jóvenes y hablar de sexualidad? Pero bueno, por eso está el día de hoy con nosotros Ana Laura Ramírez Ramo, artivista, cabaretera, y bueno, una persona que está justamente detrás de proyectos que tienen que ver con, entre muchos temas, con cómo hablar de la sexualidad y de ser joven y de encontrarte en un mundo hostil en el cual te estás descubriendo. Y eso, traducirlo al teatro. Bienvenida, Ana Laura. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Qué tiempos aquellos, ¿no? De tu trabajo con las juventudes. Ya tiene un rato, ya era joven todavía. Yo también. En las últimas... Ustedes saben que hay una ley de jóvenes en la Ciudad de México y eres joven, según la ley, hasta los 29 años. Exactamente. Y pues ya Y pasaron ya fue hace un varios. ratito. Pero qué diversión. Fue un momento de mucha diversión. Muchísimas gracias, Ángel, por invitarme para platicar justo de eso, ¿no? De cómo hacemos teatro cabaret para que no se espanten, que es ese género teatral que te habla más o menos de todos los temas que la gente a veces no puede hablar porque considera difíciles, porque considera que todavía no se deben de tratar a ciertas edades, pero lo hacemos desde el humor, desde el placer, con mucha crítica, con mucha denuncia, pero siempre con mucha risa, que es la que nos ayuda a aliviar el alma, ¿no? Muchas veces ya que los temas nos pasen por muchas partes del cuerpo, de la cabeza y decir, estamos hablando de esto, se vale que yo me exprese, que yo me identifique, que mi orientación exista en el mundo, y eso es lo que hacemos particularmente en mi compañía, que es Parafernalia Teatro. Yo sé que estudiaste Ciencias de la Comunicación y que después tuviste un proceso formativo en Casa Azul para prepararte como actriz, pero lo que te quiero preguntar es formativo. Formativo, comillitas. Ajá, comillitas. ¿En qué momento dijiste, sí quiero hacer teatro, pero quiero hacer cabaret? ¿Por qué cabaret y por qué no otro teatro? La realidad es que yo empecé a estudiar actuación de joven, o sea, de muy chiquita, empecé como a los 14 años, pero ya a la hora de estudiar una carrera profesional, pues a mí mi mamá me dijo, no, si estudia algo que te deje, por favor, porque la actuación, y entonces estudié comunicación, súper lógico, ¿no? Sí. Porque eso te hace millonaria. Y entonces, luego así llevaba un año de comunicación y entré a la compañía de teatro de la universidad en la que estaba, que es La Salle, muy común que estudies en La Salle y te vuelvas cabaretera. Y después... salí, seguí estudiando en otros espacios, en Casa Azul y demás. Y una vez trabajando, lo dejé un poquito el teatro porque como que la onda de estudiar comunicación te implica trabajar en medios y demás. Y yo estaba trabajando en TV Azteca. Muy feliz, muy contenta, un ambiente laboral increíble, pero yo extrañaba el teatro y vi un anuncio de un taller de cabaret
que estaba anunciado, o sea, el diseño gráfico era con una Liza Minnelli. Y yo dije, ay, qué padre, pues seguramente es para hacer Cabaret, el musical. Y me metí, ¿y cuál, no? Era un taller impartido por Cecilia Sotres, que es una actriz docente impresionante, activista también de la compañía Las Reinas Chulas. Y ahí entendí que era justo esto, este género teatral que proviene de los antecedentes del teatro de carpa y del teatro de revista mexicanos, donde pues aprendí a ver la realidad mexicana de la cual yo estaba súper alejada, ¿no? Aprendí que a partir del humor se puede hacer todo este tipo de reflexión sobre la cotidianidad mexicana y la realidad que nos duele, pero de la cual nos podemos reír, y me encantó y me quedé, ¿no? O sea, como que dije, órale, qué loco está esto, no era Liza Minnelli, no era cantar Money Money, era hacer reír a la gente, además en un teatro que yo no conocía, que no tiene cuarta pared, como se dice casualmente, es decir, que hay una interacción siempre con el público. Ahora ya con los años, para mí el público es casi un personaje, ¿no? Platicas con él en escena, te gritan cosas, siempre en buena onda. Justo lo que decía un poquito tu invitado anterior, al final de la función se te acercan. En nuestro caso, en el caso de Parafernalia, como tratamos muchísimos temas de derechos sexuales y reproductivos, ejercicio placentero de la sexualidad, ejercicio seguro de la sexualidad y demás, siempre se nos acercan para preguntarnos dudas que tienen de su día a día, ¿no? Así de, oye, es que no me baja, o mi novia hace esto y demás, y podemos pues tener como todo ese intercambio, y ha sido como de lo más impresionante que he vivido hasta ahora. O sea que tú llegaste directamente a hacer política. Y mira que yo le huía, porque mi mamá muchísimos años trabajó en el Partido Revolucionario Institucional, toda la vida mis tíos también han sido parte, pues por ahí, de ciertas instancias gubernamentales, y yo decía, no, yo no, por favor, yo soy artista, como mis abuelos, mi abuela cantaba, mi abuelo tocaba la guitarra y demás, y como que le huía, y tómala, que termina siendo todo lo contrario a lo que ellos esperan, y además muy chistoso porque pues nada, ahora mis tíos, mi familia va a las funciones, pues ya nada más les queda reírse y decir, ay hija, te apoyamos, te apoyamos en lo que hagas. Y digo que llegaste directamente a hacer política porque, bueno, he escuchado a muchos y a muchas creadores que hablan de una disconformidad con ciertos temas en el teatro, y que llegan a espacios donde no se sienten representados, donde no se abordan temas como los que ya has planteado, por ejemplo, y que entonces cuando sucede esta ruptura es cuando vas y buscas por otro lado, y entonces ahí te encuentras un camino que puede ser, por ejemplo, el del cabaret político. Pero en tu caso llegaste, dijiste, yo de aquí soy, y ahí te quedaste, y justamente has trabajado sobre esos temas que no se hablan. Vamos a hablar de esos temas, pero primero cuéntanos cómo nace Parafernalia Teatro. Yo sé que entraste a la compañía de Las Reinas Chulas ahí de 2012, que te has involucrado en varios proyectos que tienen que ver no solo con el quehacer escénico de la compañía, sino con la intervención comunitaria, con los proyectos que tienen que ver con la organización civil como tal y el trabajo de los temas que los interesan. Pero entonces, ¿cómo nace Parafernalia Teatro? Cuéntanos. Pues así, estábamos en un taller de cabaret muy bonito, donde nuestro primer show se llamó Narcos Unidos Mexicanos. O sea, imagínate, ¿no? Hace 10 años, donde todo el tema, que tristemente sigue siendo, ¿no? Pero el tema eran las fosas que se iban encontrando en México. Y una compañera que también era parte de Parafernalia, Erika Islas, me invitó primero a mí a trabajar en un show, y como que lo hicimos, íbamos saliendo. Siguiente taller, como la parte 2 de ahora sí van a aprender a hacer más cabaret. ¿Más? Sí, más. Bueno, vamos. Y entró Mariana Ruiz, que actualmente es mi compañera, y nos dijo, oigan, ustedes se ven como súper profesionales, ¿me producen un show? Y Erika y yo, sí, claro, por supuesto, los que quieras, llevamos muchísimos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar el estrés, siempre con esta idea de hacer espectáculos. Primero, como que le entramos a esta onda muy política gubernamental, es decir, casi nuestro primer espectáculo se llamó Los Príteres, que era un directo a esta cosa que hubo cuando llegó Enrique Peña Nieto al poder y las marchas que hubo, y luego fue lo que pasó en Ayotzinapa con los estudiantes y demás, y entonces fue como muy, muy directo. Pero después, como todavía teníamos o pasábamos muy por jóvenes,
vimos que nos relacionábamos muy bien con la chaviza, ¿no? Y que todo ese público no tenía, y todavía a veces un poquito, no tiene como una oferta teatral que les hable de los temas sin un sesgo adultocéntrico, sin que les quieran aleccionar o sin que sea siempre como la historia, ay, bueno, es que los adolescentes no saben nada y no saben qué quieren y son rebeldes y hormonales y demás. Y dijimos, no, pues a lo mejor estaría bueno hacer una obra o algún sketch de lo que a nosotros no nos dijeron y que nos gustaría que ellos supieran, ¿no? No sé, que tener relaciones sexuales antes del matrimonio no es malo, ¿no? Si lo haces de manera segura o que si te embarazas, bueno, pues hay maneras de que no llegue a término un embarazo que no quieres o cosas así que a nosotros cuando nosotros lo hablábamos con maestros y demás, era como todo un castigo, todo un pecado a veces, ¿no? Por toda esta carga también religiosa y demás. Y así fue como nos fuimos desarrollando en la perspectiva de juventud, con humor, para ir creando espectáculos enfocados en esas poblaciones que después ya vimos que pues no nada más son jóvenes, ¿no? Son jóvenes con necesidades para hablar de cómo se identifican poblaciones LGBT, chavas, ¿no? Que no saben cómo relacionarse en relaciones súper violentas, chavas, chavos, chaves, con ondas de que viven muchísima gordofobia, en fin, como que ahí fuimos ya diversificando los temas que actualmente trabajamos en Parafernalia Teatro. Decir que han pasado 12 años desde la fundación de Parafernalia Teatro es fácil, pero ¿a qué retos, así que recuerdes, se han enfrentado? Una historia que te venga a la cabeza cuando dices, es que esa vez pasó esto. Una vez nos invitaron a dar unas funciones de un espectáculo que tenemos que se llama Colorín Colorado, este choro se ha acabado, que justo habla sobre aborto, métodos anticonceptivos, ejercicio del responsable, seguro y placentero de la sexualidad, para que hicimos específicamente para poblaciones de secundaria en municipios de Hidalgo que justo tienen un índice de embarazos no deseados, no planeados súper altos. Y ahí vamos, ¿no? Nos llevaron a un municipio que siempre se me olvida el nombre, pero es en Hidalgo, pero es casi pegadito a Veracruz, súper lejos, horas y horas de carretera, un sol impresionante, un calor. Entramos a dar función a una escuela y nos fue súper bien, ¿no? Porque además en este espectáculo que hacemos como mofa de cuentos como Caperucita Roja, Campanita, Blancanieves y demás, los alteramos para cambiar un poco las historias y vivan situaciones como de los temas que hablamos. Al final regalamos condones externos, en fin, ¿no? Hablamos con la chaviza y nos fue súper bien, los chavos y las chavas se nos acercaban, foto, platicamos, sí. Y llega la manager que nos contrató para eso y nos dice, nos vamos para México. Y nosotros, ¿por qué? ¿Qué? Pues porque el director de la escuela está muy enojado porque regalaron los anticonceptivos y que los padres mañana van a hacer una junta porque cómo es posible que ustedes hayan venido. Y decide, pues si ya nos conocen, ¿para qué nos invitan? Pues, no, o sea, a eso vinimos, no veníamos a decirles no tengan sexo hasta que se casen porque pues no somos nosotros, ¿no? Y sí nos espantamos, sí nos deprimimos mucho porque seguimos, ya viajamos hasta acá, en el calorón, súper lejos. Y creímos que lo habíamos hecho muy mal, porque aparte era un proyecto que estaba fondeado por una instancia internacional, pues también muy acá. Dijimos, ya valió, nos van a quitar el varo, no vamos a dar funciones, fue horrible. Sí nos regresamos a México, tuvimos una junta y nos dijeron, no, o sea, por nosotros bien, solo pues hay que prevenir a las escuelas. Y nos regresaron a la siguiente semana y nosotros, bueno, pues ya, pero sí es como de momento te hacen dudar muchísimo de el mensaje que tú estás dando, porque pues también sabes que tienes una responsabilidad con las juventudes, ¿no? Y también a veces sí pecamos de progres, ¿no? O sea, nosotros llegamos y damos el condón y qué tal que al chavito, chavita se lo cachan los papás y se lo sonajean y nosotros ya creemos que estamos haciendo algo súper bueno y súper positivo y no, hay que ver como todo el contexto para justo evitar algún problema mayor de lo que se supone que nosotros vamos a ayudar. Entonces sí fue un jalón ahí como de greñas, pero también cuestionarnos cómo hacer para que eso no nos vuelva a pasar y sí seguir abonando a lo que hacemos y que al final siga siendo divertido, placentero para todas las personas involucradas. Pues qué importante, justo creo que
lo que nos dice esta historia que nos cuentas es que justamente hay que llegar a donde están las poblaciones de jóvenes y entenderles y hablarles en su contexto. Estos temas que a lo mejor el director de la escuela justo pensó que iban a ir a decirles que no tuvieran sexo, que el sexo es malo, que hay un montón de infecciones de transmisión sexual que se te pasan así nada más a la primera, que digo, no hay que tampoco subestimar a las ITS. Claro, total. Pero digamos, desde una perspectiva, como decías, adultocentrista, prohibicionista, que deja de lado la perspectiva de juventudes, ya no digamos una perspectiva de género o de derechos humanos, sino que obvia en el trato con las juventudes muchos temas que históricamente pues han sido como censurados o que están al margen de la educación. Y bueno, si eso puede suceder a veces en contextos, y seguramente sucede en contextos urbanos, imagínate en otros contextos más alejados, donde los prejuicios pesan más, donde justamente hace falta hacer intervenciones como la que nos contabas. Pero bueno, han producido a lo largo de estos 13 años un montón de espectáculos. Yo he tenido la oportunidad de ver varios. Recuerdo perfecto ese de los Príteres. Era, a pesar de los temas que abordaba, que ya nos dijo ahora Ana Laura, y que nos ponía justo en el contexto de ese 2012, cuando Peña Nieto llegó a la presidencia y hubo montones de marchas que abogaban por que los medios dejaran de favorecer la candidatura de este personaje. Y bueno, a pesar de que esa era la temática, era un show divertidísimo, pero un show que era divertido, pero que no era una, digamos, que te hablaba desde una perspectiva que te hacía parte del tema, que te dejaba también como muchas interrogantes en el aire. Y creo que eso es algo que pasa mucho en los espectáculos que ustedes hacen, ¿no? Que dejan por ahí como que te incrustan la duda de lo que estás de lo que estás viendo, de lo que te están contando. Recuerdo, por ejemplo, en las parafernaliettes, ¿no? Que hablaban de temas justamente que en muchos espectáculos y en muchos espacios no se abordan, ya no digamos de forma divertida como lo hacen ustedes, sino que justamente evidencia estos temas de los que hay que hablar, ¿no? El año pasado, por ejemplo, presentaste Adentro de mí, una obra en la cual estuviste actuando, ¿no? En el Teatro de la Capilla, y que abordaba un tema que es el de la diversidad corporal, el de la gordofobia y el de la violencia que sufren las personas justamente por estas ideas tan incrustadas, vamos a decir, en la sociedad. Tan duro. Y que hay que desincrustarlas. Hay que desincrustarlas, porque el que las desincruste será un buen desincrustador. Sí, pues es que justo me salió bonito, ¿no? Me salió muy bonito. Continuamos en Museo del Ocio. Estamos conversando con Ana Laura Ramírez Ramos, quien nos decía sobre Adentro de mí, que tuvo temporada el año pasado. Que justo fue como un monólogo que pude hacer durante la pandemia, ¿no? Que también fue un momento, como todo mundo vivimos, de súper incertidumbre, de quién sabe qué hacemos. Y yo el humor, como que en ese momento, que es lo que más me gusta en la vida, no lo encontraba. Yo decía, ¿pero por qué? ¿De qué quiero hablar en este momento? Del cuerpo, porque me cambió, porque obviamente yo en general toda la vida he tenido unas ondas con el peso de subir, bajar, volver a subir, volver a bajar, que yo no me daba cuenta cuando era más joven, que eso mermó muchísimo mi camino como actriz, ¿no? De por sí chistosita, ¿no? Que era de, no, es que tú, no sé, deberías de hacer siempre comedia, que sí, me gusta, pues, pero si quería hacer otras cosas era como de, no lo sé. Y más con el cuerpo que tenía y que me decían, no, es que, a ver, intentemos como el árbol 3, ¿no? Pero yo no sabía que era de verdad por mi cuerpo, o sea, me lo trataban de ocultar o me lo hacían ver como de, bueno, pero cuando crezcas o si te pones a dieta, si haces mucho ejercicio. Y claro, entonces estar a dieta desde los 12 años te crea una serie de cosas, de trastornos, de dificultad de autoimagen súper fuerte. Y por fin en la pandemia pude conocer a un autor argentino por Zoom, por Instagram, de esas cosas que pasaron en la pandemia, mágicas. Le escribí, le dije, me gusta tu trabajo,
platicamos por Zoom, porque hasta la fecha no le conozco físicamente, nos caímos bien y me ayudó a escribir este monólogo, que fue una cosa bien distinta, bien empática con muchísima gente que no habíamos tenido chance de contactar, que es como toda la comunidad gorda, particularmente de mujeres y disidencias en México, y fue otro rollo, ¿no? Como también entender que las identidades y la orientación sexual, que era algo que ya habíamos tocado muchísimo en Parafernalia, se relaciona muy cañón con la corporalidad y con la diversidad corporal en este país. Y fue también bien interesante ver cómo también desde otro lado se puede tocar las cosas con alejándonos de esta solemnidad que entiendo que es importante, pero que para nosotros el poder destazar los temas y hacerlos como mucho más sencillos, por decirlo de una manera, no que no lo sean, pues, pero que la gente se los lleve como así, como decía tu invitado, poder platicar de esto en los tacos después de la función o de una manera muy relajada, sí nos ayuda muchísimo siempre. ¿Y cómo fue el recibimiento de esta obra que abarca justo temas que a veces, cuando volteamos a ver al teatro es evidente que hay ciertas corporalidades hegemónicas que siempre están ahí y que solo en algunos personajes estereotipados vemos, por ejemplo, a las personas morenas, sí, ¿no? A las personas de diversidad corporal, ya sea de talla chica o temas que vemos que todo el tiempo suceden en escena y que nos hace sospechar que hace falta que el teatro también se diversifique más. Pues para mí fue como muy chistoso porque nadie te dice directo, no, así como, la actriz es gorda, ¿no? Poco, ya lo sabemos, ¿no? Pero es como de, no, vamos a tratarla como muy serio todo, muy, ¿no? Y cuando ven que te empiezas a reír, y ni siquiera como en una suerte de burla, sino de los mismos comentarios que la gente te hace, todo lo que vives en las relaciones, tu relación con poder o no comerte un pastelito, o cuando la gente tiene hambre a las 3 de la mañana y va al refrigerador, que es más o menos lo que sucede en la historia, como que ya empiezan a empatizar y a decir, sí, no, sí, a mí también me pasó. Todo mundo, ¿no? Desde gente de redes sociales, los técnicos, las personas de taquilla, y entonces como que se van subiendo un poquito. Los que nunca pudieron, con todo el respeto que me merecen, fueron la gente de las entrevistas, los medios, la prensa, cuando vas a hacer como la promoción de la obra, porque pues primero decir como asumirte como una persona gorda y decirlo es como, ay, no, eso no se dice en mi canal de televisión o en mi prensa, ¿no? ¿Cómo vas a decirlo? Y entonces, claro, te empiezan a decir eufemismos, ¿no? Como de, claro, porque la salud, ¿no? O es que no, la alimentación es importante, el ejercicio. Y había gente que claramente sí eran súper directos y me decían, bueno, pero ¿estás de acuerdo que tú estás defendiendo algo que le hace daño a la gente, ¿no? Y entonces, y estoy casi segura que el 80% de las entrevistas que me hicieron para esa obra, más que hablar de la obra o de dónde estaba, en qué teatro, eran hablar de gordofobia o de defender la alimentación o de hablar de los cuerpos o si el ejercicio o no, ¿sabes? O sea, más del tema que del teatro per se, que está bien, pues, porque justo esa es la intención, pero como que sí me costaba muchísimo hacerles entender que su gordofobia pues, sí estaba muy presente, muy internalizada. O al revés, la gente de, no, yo entiendo perfecto, porque yo también como mujer delgada lo sufro muchísimo, ¿no sabes? Y yo por afuera, sí, Manta, sí, se nota que no encuentras ropa nunca en las tiendas, se nota que tu doctor te dice, ponte a dieta cada vez que te ve. No, o sea, nada, tratar de hacerlo lo más empático posible era difícil para mí en las entrevistas. Bendito Dios, llegaba la gente a las funciones y al final otra vez, ¿no? Siempre era como de, güey, no mames, me identifiqué, traje a mi abuelo, traje a mis tíos, chavos, ¿no? Porque además como que en general siempre la trataban de decir, claro, esta obra es una obra para mujeres gordas. Pero cuando llegaban chavos, llegó un chavo una vez, jugador de americano, súper ponchado y demás, y lloraba, estaba sentada en la segunda fila y yo quería llorar con él y decía, no puedo porque no es cabaret, esto es teatro, ¿no? Y entonces fue muy bonito como tener como esa reacción, como de conectar desde nuestros cuerpos, que siempre han sido pues muy juzgados y muy criticados, ¿no? Entonces fue como una experiencia bien
bien interesante y bien enaltecedora, pero también me hizo querer regresar a hacer humor otra vez. Como que ¿Qué otros sí, temas crees que qué otros temas crees que hace falta abordar más en el teatro? Así que tú digas, y más desde una perspectiva de mujer. de mujeres. La verdad, hoy, aquí, ahorita, y no lo voy a volver a decir, yo estoy un poquito harta del teatro social que está hecho o que se ve ahorita en la programación general, en las carteleras en México, porque está hecho un poquito con calzador. Es decir, la programación en comparación con hace 5 o 10 años, claro, ahorita todo el mundo habla de violencia sexual, de corporalidades, hay un montón de obras trans, queer, bla, bla, bla. Pero y me voy a poner muy mamona, pero si les rascas un poquito, puedes ver que tu obra queer, que está súper acá está hecha por una directora blanca que es súper privilegiada y que enaltece el trabajo al final de una persona europea, ¿no? O todas las obras que he visto en los últimos años que hablan o que denuncian la violencia sexual, en todas hay explícitamente una violación, pero en ninguna hay lo que se llama en inglés trigger warning, que le haga saber a la gente que va a haber una escena así. Y si sabemos que vivimos en un país donde 1 de cada 3 niñas ha vivido abuso sexual, pues está cañón, porque vas a exponer al público y no tienes una manera de saber si va a haber acá un detonante de estrés postraumático, de trauma, ni vas a tener las herramientas para darle contención a esa persona. Esa es la cosa de hacer teatro con esta perspectiva o con estos temas sociales. Tienes que tener un montón de herramientas alrededor para poder abordarlos de una manera completa, 360, con mucha perspectiva de derechos humanos. Y creo que ahorita el teatro, que está haciendo como muchos esfuerzos, lo cual pues, se agradece, pero se queda bien cortito en muchos aspectos, ¿no? Quieren hablar de VIH, pero siguen diciendo cosas como los idosos, ¿no? Que dices, no, amigos, o sea, sí hay que investigarle, sí hay que acercarnos a las personas que sí son expertas, a todos los activistas, a todas las personas sobrevivientes o a las personas que ya se asumen con alguna característica y que se identifican para poder hacer nuestros textos, para poder hacer nuestras experiencias mucho más empáticas y no nada más como en un sentido de, mira, hice mi obra del tema que quieras, ¿no? Entonces, de temas, tenemos para aventar para arriba, ¿no? Si te vas a aventar a algo, creo que sí tienes que tener esa conciencia de que hay que chambearle y no nada más dejarlo ahí, porque entonces si no se queda un poquito también a veces en el tokenismo o en el, pues ya cumplí, ¿no? Ya. Y aporté mi granito de arena desde mi trinchera. Ya lo hemos escuchado miles de veces, ¿no? Tampoco es necesario, no. Si te nace y está padre y a lo mejor muchísima gente lo hace por experiencia propia y porque el arte es terapia, órale, va. Pero si nada más es como, no sé, esa es mi sensación ahorita, pero también ya estoy muy amargada, ¿no? Entonces, coincido en que incluso muchas veces hay muy buenas intenciones detrás de proyectos que tratan de llegar a ciertos temas que son difíciles de abordar y que es necesario visibilizar, pero que muchas veces son las historias no de las voces que cuentan estas vidas, sino de otras que se adueñan de esas voces y que las usan tal cual, ¿no? A mí siempre me va a parecer escandaloso, por ejemplo, llegar a una función que habla sobre la vida de las personas trans y que no haya personas trans en los exacto, equipos, así de ¿no? O sea, ya mamá. es como que, o sea, ok, la directora no es trans, el actor no es trans, no hay una persona trans acompañando este proyecto. Es motivo para alzar la ceja y cuestionarnos sobre qué tanto este proyecto está ayudando o apoyando o qué tanto es simplemente, pues, adueñarse de una apropiarse de una lucha o querer que no es quedar tuya. bien con una agenda, porque además usualmente esos proyectos tienen apoyos O bajar recursos gubernamentales, para o están un en negocio. teatros yo qué sé. Entonces, pues sí, o sea, como que en este punto de mi vida sí me cuestiono por qué hago ciertas cosas o por qué se están haciendo, de dónde se apoyan, quién se está subiendo a hacer X o Y proyecto, con qué intención. Y la mayoría, con todo el respeto que me merecen, terminan. Termina la temporada y es como, bueno, ya, ahora voy a hacer mi obra de
David Bowie. Pues, me parece mucho más genuino, mucho más honesto que hagas algo así a que te hayas querido subir al barco, porque además es como temporal, ¿no? Y lo tengo clarísimo. Hace un tiempo eran las obras sobre drogas, por ejemplo. Ajá, ¿no? Ajá, drogas, VIH y todo eso. Y después llegó el boom del feminismo y lo morado y ta. Ahorita creo que estamos pasando por un momento, sí, de las identidades trans, sí, ¿no? Nos brincamos como la bisexualidad y eso, pues eso es invisible. Y estamos como en todo este momento de lo trans hasta que, ¿no? Y entonces, claro, las personas que sí se identifican, que sí pertenecen a esas poblaciones, que sí tienen esas luchas cotidianas, cuando ya no están representadas otra vez es como de, ¿qué hago? Yo era una moda, yo era un momento, para quienes programan, para quienes crean estos contenidos, es difícil, porque no es fácil. Está bueno para pensarse. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo desafortunadamente, pero antes de despedirte me gustaría que nos cuentes rápidamente sobre La Mansión del Fondo a la Derecha. Queda una función, ¿a dónde vamos a verla? ¿De qué trata? Suena divertidísimo. Pues es nuestro intento de hacer una crítica a los conservadurismos religiosos católicos y evangélicos, que se oye muy acá, pero justo en estos talleres que de repente damos en Conalep y demás, Mariano y yo, pues ya llevábamos como un cachito avanzado y ya veíamos que las chavas decían, sí, yo tengo derecho al aborto, o sí puedo tener relaciones sexuales antes del matrimonio y demás, y en los últimos talleres que dimos justo despuesito de la pandemia, ya las chavas llegaban diciéndonos, no, es que el aborto es un asesinato, ¿no? O no, es que el matrimonio entre hombres es pecado. Y nosotros así de, wow, ¿qué pasó? Y entonces fue evidente, ¿no? Como hemos visto en Latinoamérica, bueno, y en el mundo en general, este avance de los conservadurismos, pensamientos como el de Trump, Bolsonaro, avance de la ultraderecha y demás, pues sí ha ido mermando muchísimo más la mentalidad de las familias, de las sociedades. Y dijimos, pues vamos a investigarlos un poquito. Le echamos ahí con teólogos, con sociólogos, nos metimos ahí un clavado y creamos este espectáculo para hacer como esta diferenciación entre la fe, entre lo importante que es creer, el desarrollo de la espiritualidad, cualquiera que tengas, católica, evangélica, judía, la Santa Muerte, el tarot, el zodiaco, y la laicidad que debe de existir para poder hacer un pleno ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Y lo hicimos con una mansión que está en Las Lomas, donde llegan dos empleados de Telefónica Pegaso a quitar teléfonos y se van encontrando con diferentes cuartos donde hay escondida gente a la que esta familia no quieren que vean porque pues ahí tienen sus secretitos. Y justo con esta función vamos a festejar, nuestros 13 años como compañía de Teatro Cabaret el próximo domingo 26 de mayo a las 19:30 horas en Teatro Bar El Vicio, su cabaret de confianza, y en Madrid 13. Vamos a estar muy divertidos porque además vamos a tener de madrinas a la embajadora y al equipo de trabajadoras de la Embajada de Francia en México, que han sido un boom para nosotros porque pues sí hemos de aprovecharnos de alguien que mejor que sea de gente blanca europeizada, que nos dé su varo. Claro. Me encanta. Para celebrar vamos a tener chelas al 2x1 y vamos a echar la casa por la ventana porque pues sí, 13 años sí está cañón. Pues vamos a La Mansión del Fondo a la Derecha de Parafernalia Teatro este fin de semana en el Teatro Bar El Vicio. Muchas gracias por acompañarnos. Ella es Ana Laura Ramírez Ramos, la misma. ¿Y dónde te encontramos en las redes sociales? Estamos en Instagram como analaura.artivist, pero mejor sigan las redes de Parafernalia Teatro, que estamos igual en Instagram y TikTok como Parafernalia Teatro MX y en X como Parafernalia Tea, porque no ocupo el teatro, pero la verdad ahí nada más decimos cosas como muy horribles como todo mundo en X. Entonces mejor síganos en TikTok, que tenemos ahorita unos videos que se llaman Pláticas de Camarino, justo para resolver dudas sobre sexualidad. ¿Y cuál es tu ocio favorito? Últimamente los festivales musicales. Eso. O sea, poder ir por ejemplo, ahora no pude ir al Emblema porque tenía función, pero ahorita estoy esperando con ansias el cartel del Corona Capital. Hace poquito ya compré mi boleto para ir a ver a los Killers. O sea, todo lo que tiene que ver con música, que se apaguen las luces, que salga tu cantante y así grita, es mi fab. Genial, pues muchas gracias por acompañarnos.
este día en Museo del Ocio. Gracias a Diana Gutiérrez, a Luis Pérez en la producción. Escúchenos a través de las plataformas de Bull Terrier FM. Estamos los miércoles cada 15 días. Hashtag Museo del Ocio. Yo estoy en redes sociales como @angelconto. Y recuerden también suscribirse a nuestro podcast. Se pueden suscribir ya sea al canal de YouTube de Bull Terrier o bien a nuestro canal en Spotify. Nos encuentran muy fácil. En Spotify estamos subiendo cada episodio de Museo del Odio al Museo del Odio. Dije. ¡Ay! No, Museo No. del Odio, ni que fuéramos panistas. Ni no. que fuéramos panistas. Exacto. Museo del Ocio en Spotify. Suscríbanse. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.